nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica en su primera parte, la profesión de la fe. Primera sesión, creo, creemos. Segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. Artículo tercero, la Sagrada Escritura. Decíamos que dentro de este artículo tercero, el Catecismo va a dedicar 33 números a desarrollar este tema. En el cuarto apartado, que es el que nos atañe el día de hoy, el Catecismo va a dedicar 11 números, ¿no?, al estudio de esta temática. Hoy veremos el tema Unidad del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, del número 128 al 130 del Catecismo. Número 128 dice: la Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Quizás este número pues es un número un poco así como profundo, ¿no?, como un poco difícil de entender, pero hemos dicho en varios programas pasados, queridos amigos, que existe una unidad en la Escritura. Es verdad que son libros distintos y que quien escribió muchos de los libros del Antiguo Testamento no conocía los libros posteriores que iban a venir. Es decir, que los autores de los libros, ellos no eran conocedores de la unidad que Dios iba a hacer a través de esa mediación. Ninguno de ellos. Por ejemplo, el libro de Job, escrito con una intencionalidad concreta, el autor del libro quiere dar respuesta al problema del dolor, al sentido del sufrimiento. ¿Cómo es posible que el inocente sufra? Y él escribe ese libro. Siglos antes, otro autor escribe otro libro, tal vez uno de los libros proféticos o uno de los libros históricos, el que sea, ¿no? Pero después, la mayoría de la obra, que fue escrita en diferentes momentos, lo maravilloso de la Sagrada Escritura es que, independiente de quién haya escrito un libro u otro libro, no ha tenido la visión de conjunto de toda la Sagrada Escritura. Los autores no han tenido la visión de conjunto de toda la Sagrada Escritura. Dios ha sido capaz de trazar entre todos un hilo conductor, que ha hecho del Antiguo Testamento una preparación, un hilo conductor para llegar al Nuevo Testamento. La antesala de la llegada de Jesucristo, la preparación de la llegada del Espíritu Santo, todo esto fue esa antesala. Y Dios se ha encargado de trazar ese hilo conductor a través de los siglos, ¿no? Pero ninguno de los autores sagrados ha tenido la posibilidad de tener la visión completa de lo que iba a ser la Sagrada Escritura. Claro que para ser un poco capaces, ¿no?, de captar toda la unidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no?, nosotros tenemos que hacerlo con ojos de la fe, a la luz del Espíritu Santo que ha guiado la historia hacia la salvación. Dios guía la historia de la salvación que queda reflejada en la Sagrada Escritura. Los autores sagrados han sido los instrumentos para ello, pero el autor es Dios. Al fin de cuentas, Él es el que ha llevado y llevará el hilo conductor. Y en este contexto, queridos amigos,
el catecismo usa una palabra que a lo mejor nos es difícil de entender e incluso puede ser que nunca la hayamos escuchado, ¿no? La palabra tipología. Una palabra que dicha pues así nomás no puede llevar incluso a confusión, porque nosotros pues así nomás la palabra tipología la utilizamos, por ejemplo, en la tipología de los museos, ¿no? En la museología, los tipos de museos es la clasificación de los museos realizada en base a sus colecciones. Por ejemplo, hay museos de naturaleza, hay museos de pintura, hay museos de esculturas, etcétera, etcétera, ¿no? O la usamos quizás también en la tipología lingüística, ¿no? Que habla de los tipos de lenguas, teniendo en cuenta los rasgos gramaticales, las lenguas de este estilo, o la familia de donde venga esa lengua, ¿no? Como las lenguas que vienen del latín, ¿no? Pues el castellano, el francés, el italiano, son familias lingüísticas, ¿no? O una lengua de cualquier otro estilo. Nosotros pues la palabra tipología la utilizamos para clasificar, clasificación de museos, clasificación de lenguas, etcétera, etcétera. Pero en teología, la palabra tipología se refiere a la interpretación de los pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Como presagios, como adelantos del Nuevo Testamento. Esto es lo que hace esta palabra tan interesante y tan bonita, ¿no? Presagios, adelantos del Antiguo Testamento, que se ven reflejados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Adán es tipología del segundo Adán, que es Jesucristo. Adán es como un adelanto, a eso se refiere la palabra tipología. No en el sentido que generalmente utilizamos la palabra que es clasificación. Tipología es, en este vemos un adelanto del que está por llegar. Moisés era una preparación de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento era una preparación de Jesucristo. Tipología teológica, queridos amigos, es como la interpretación del Nuevo Testamento desde los presagios que habían en el Antiguo Testamento. Es un pre de lo que estaba por llegar. Se puede decir que esto de las tipologías podríamos encontrar dos extremos, ¿no? El extremo de pretenderlas forzar demasiado y sacar comparaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento de una manera pues exagerada, ¿no? De una manera demasiado forzada, incluso artificial. Y el otro extremo es pues el que vivimos hoy día, ¿no? Que de esto no se habla casi nada, no interesa, que lo hemos tirado prácticamente a la basura, como si esto fuera pues una reliquia de los santos padres de la iglesia del primer siglo, y eso ya hoy no aplica. Ver que el Antiguo Testamento es una prefiguración del Nuevo Testamento, eso ya no nos interesa. Entonces están estos dos extremos, unos que quieren sacar más de la cuenta de lo que es y otros que no les interesa. Pero entonces hay que nosotros como católicos ser equilibrados, ¿no? Y para lograr ese equilibrio en nuestra vida y en nuestra fe, en el estudio de la Sagrada Escritura, lo primero sería comenzar a ver, ¿no?, cómo en la propia Sagrada Escritura pues ya se hablan de estas tipologías. Y el Catecismo nos remite a algunos textos, ¿no? La primera carta de los Corintios 6:11. Dice San Pablo: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual,
y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual y la roca era Cristo. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, ¿no? Para que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito como aviso para todos los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos, que somos nosotros. Aquí se habla pues de una figura. En vez de utilizar la palabra tipología, se usa una figura de lo que está por llegar. Entonces es tipo, es figura, es prefiguración de lo que está por llegar, también se puede usar. Vemos, por ejemplo, que compara el paso del Mar Rojo por el bautismo. El paso del Mar Rojo es un agua que entierra al hombre viejo y del cual sale renacido el hombre nuevo. Vemos también en el texto que utiliza el maná del desierto, como una figura de la Eucaristía. Se mantuvieron únicamente comiendo maná, el maná que Dios les daba por las mañanas, que cuando la niebla se evaporaba, ahí quedaba ese pan, imagen de la Eucaristía. Aquí, queridos amigos, tenemos una tipología, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que la propia palabra de Dios, porque esto que hemos leído es palabra de Dios, es decir, que la propia palabra de Dios hace tipología. Otro texto que nos remite el catecismo es la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. No conteniendo efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca mediante unos simples sacrificios que se ofrecen sin cesar, uno tras año, dar perfección a los que se acercan. Fijémonos bien que aquí nos dice que la ley del Antiguo Testamento es una sombra de los bienes futuros. Es una sombra de lo que está por llegar. Y encontramos, pues, una tipología de los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén. Allí se efectuaban una y otra vez los sacrificios de los bueyes, de los carneros, de los toros, etcétera, ¿no? De los palomos. Había distintos grados de sacrificio. Y uno dice, ¿no? Esos sacrificios querían como purificar al hombre. Dice la carta a los Hebreos, si hubiesen sido efectivos de verdad, pues bastaría con haberlos hecho. ¿Qué sentido tiene repetirlos y repetirlos y repetirlos? Si te han purificado, ya te han purificado. ¿Para qué repetirlos tanto? La sangre de aquellos animales irracionales que llevaban al templo para ser sacrificados, esa sangre no los purificaba. Pero esa sangre no era más que una sombra, era una prefiguración, una imagen de lo que estaba por llegar, que era la sangre de Cristo, la cual sí nos purifica de una vez para siempre. Y nosotros cuando celebramos la Eucaristía, no es que volvamos a sacrificar a Cristo, sino que hacemos presente el único sacrificio de Cristo. Otro ejemplo que nos remite el catecismo lo vamos a encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. En los días en que Noé construyó el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados a través del agua, ahora corresponde a esta el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino el pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Esta es otra
preciosa tipología, bastante clara, la tipología del arca de Noé. Noé, por mandato de Yahvé, construye un arca. Y esa arca es la imagen de la iglesia, la tabla de salvación a la cual nos encomendamos y en cuyo seno nos encomendamos para ser protegidos de la destrucción que el pecado realiza en el mundo. El pecado es imagen del diluvio que destruye la humanidad. Pero Dios pide a Noé que construya un arca para que los justos puedan salvarse refugiados en ella, agarrados a ella. Es como nuestra tabla de salvación. Es como un náufrago que se agarra a una tabla. Y esta tabla de salvación, queridos amigos, es la iglesia. Como podemos ver pues, en estos ejemplos que hemos puesto, ¿no? La palabra tipología no es extraña, ¿no?, al Nuevo Testamento. No es extraña. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento se utilizan quizás distintas palabras, ¿no? Por ejemplo, en griego, esta palabra tipos se dice figura, ¿no? Figura es tipos. En Romanos 5:14 se dice que Adán es figura, es el tipos de Cristo. En griego, la palabra esquía era sombra. Está en Colosenses 2:17. Se dice que esto era sombra de las cosas que estaban por llegar. Por ejemplo, en griego se dice hipodeima, palabra, ¿no?, copia de lo que estaba por llegar. Está en Hebreos 6:16. Se dice que la copia vino antes del original, una preparación para el original que estaba por llegar. Hipodeima. También hay la palabra en griego parabolé o parábola, ¿no?, que es comparación. Es una parábola de lo que estaba por llegar. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento podemos encontrar pues tipologías que usan palabras diferentes, ¿no? Tipos, esquía, hipodeima, parabolé, etcétera, etcétera, ¿no? El catecismo continúa diciendo que ésta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Y aquí nos hace el catecismo pues un acercamiento al número 489 del catecismo, donde también en todas las figuras femeninas del Antiguo Testamento la tradición de la Iglesia ha visto como una prefiguración de la misión de María. Esa misión tan especial que Yahvé le iba a dar a María, también la encontramos en una prefiguración, en una tipología del Antiguo Testamento. Por ejemplo, a María se le llama la nueva Eva, porque Eva era la madre de todos los vivientes. También María es la madre espiritual de todos los vivientes, de todos, incluso de aquellos que no creen en ella, o que la odian, o que la maltratan, o que la rechazan. También ella es la madre. A pesar de la desobediencia, Eva recibe la promesa de ser vencedora del maligno. Se le promete que un descendiente de su linaje aplastaría la cabeza de la serpiente. Y hemos visto en María el cumplimiento de esa promesa hecha a Eva. Por ejemplo, Sara, esposa de Abraham, concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Y esto se ve con frecuencia en el Antiguo Testamento, ¿no? Los dones de Dios son dados por encima de la capacidad humana, por encima de la naturaleza. Una anciana de 90 años concibe un hijo. Eso está por encima de la naturaleza. Pero todo esto no es más que una preparación para el caso de la maternidad de María, la que
ya no siendo anciana, más bien una niña jovencita, pero sin concurso de varón, Dios nos dio por medio de ella el Redentor de la vida. Para subrayar con esto, con este no concurso de varón en ella, que el don de Dios viene de lo alto y no puede ser fruto de la carne del hombre. Esta partecita de esta prefiguración, esta tipología de Sara y María, realmente es encantadora. Dios, con la virginidad de María, lo que quiere decirnos es que Jesucristo es un don que viene de lo alto. Por eso, aquellos queridos amigos que se jactan de insultar a María y de desprestigiarla, pobres de ellos, pobres de ellos. Por lo tanto, queridos amigos, en el Antiguo Testamento hay toda una serie de tipologías que están preparando, que son como una sombra de lo que está por llegar, y esto que está por llegar, en este caso del ejemplo, era María. Por ejemplo, las imágenes de las mujeres humildes. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith, Esther. María sobresale entre todas ellas, ¿no? María sobresale entre todos los humildes, entre los pobres de Yahvé, los que esperan en Él con confianza, los que acogen esa promesa de Dios. Por lo tanto, María es la hija de Sión, y en todo el Antiguo Testamento ha sido preparada su imagen. Precioso. Continúa el catecismo en el número 129 diciendo: los cristianos, por tanto, leen en el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Número tan bonito del catecismo, este número 129. Es importante, queridos amigos, recalcar que esto no quiere decir que el hecho de que hagamos tipologías y digamos que el Antiguo Testamento era una sombra de algo que estaba por llegar, con eso no queremos decir que estamos despreciando el Antiguo Testamento. También el Antiguo Testamento, obviamente, tiene una serie de contenidos u objetivos que también tuvieron lugar, sin que tengan que estar directamente relacionados cada uno de ellos con un pasaje del Nuevo Testamento. También ha existido un acontecer normal de la historia en el Antiguo Testamento y en su doctrina. Y el catecismo nos refiere a Marcos 12, 29, 31. Un escriba le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. No existe mandamiento mayor que estos. Vemos cómo Jesucristo no se salta el Antiguo Testamento. Jesucristo viene a decir, bueno, como ya ha llegado la culminación del Antiguo Testamento, no significa que lo vamos a derogar. No significa que lo vamos a quitar, que lo vamos a abolir. Eso fue una sombra de lo que estaba por llegar. Pero eso no quiere decir que fuera las sombras. Jesucristo no hace esto.
Pero sí es verdad que existe ese ir creciendo del Antiguo al Nuevo Testamento, pero nunca tirarlo atrás, nunca tirarlo fuera, ¿no? Hay también estas tendencias, ¿no?, que escuchamos muchas veces, aquellos que solo eligen hablar, estudiar, orar el Antiguo Testamento, y hay otros que solo eligen pues estudiar, orar, predicar el Nuevo Testamento, pero no hacen la conexión entre uno y otro. Estos dos extremos son realmente dañinos, ¿no?, dañinos para la salvación. Uno prefigura al otro sin desecharse ambos. Continúa el número 129 diciendo que por otra parte el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él y nos va a hacer referencia a la primera de los Corintios 5, 6, 8. Dice San Pablo: no es como para gloriaros. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purificaos de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues sois ácimos. Porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad. Fijémonos, queridos amigos, cómo en este texto de San Pablo a los Corintios vemos cómo el pan con el que se celebra la Pascua era un pan sin fermentar, sin levadura. ¿Y por qué era esto así, no? Porque se utilizaba la palabra levadura como la imagen de algo que nosotros podríamos llamar hoy día una manzana dañada, daña las otras manzanas que están en el canasto, ¿no? Es decir, también entre nosotros uno se puede contagiar del hombre viejo. Nuestra tendencia carnal es la levadura que se contagia más fácil del pecado que de la santidad. Por eso la imagen de comer panes ácimos es tan hermosa, ¿no? Que Dios nos haga nuevos, que Dios nos haga a su imagen y semejanza, que no seamos contagiados unos por otros de la maldad. De ahí la tradición de celebrar con pan ácimo sin levadura. Pero también es verdad que en otros pasajes de la Sagrada Escritura, la palabra levadura se ha utilizado en sentido positivo, ¿no? No siempre se usa la palabra levadura en sentido de contagio del hombre viejo, de nuestras tendencias pecadoras. También se ha utilizado en sentido positivo. Este pasaje de la carta a los Corintios lo que nos dice es que no es para gloriaros. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta la masa? Y nos dice, cuidado, tienes que vivir conforme al hombre nuevo, sin dejarte contagiar del mundo, sin mundanizarte, sin que la levadura del mundo te contagie. Fijémonos cómo nos dice que los israelitas celebraban la Pascua con pan ácimo, cuando les dice, ¿no? Purificaos de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues sois ácimos. También nos lo dice a nosotros. Nos hace referencia a la primera de Corintios capítulo 10, 1-11. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No os hagáis idólatras, al igual de alguno de ellos, como dice la Escritura.
Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron muertos 23,000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron, y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura, y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Se quiere como ver aquí en el Antiguo Testamento una lección. ¿Te acuerdas cómo murmuraban? Y aquellos que murmuraban eran mordidos por la serpiente. Y dice, acuérdate de aquello y no tropieces en la misma piedra. Recuerda cómo murmuraban contra Moisés. Recuerda cómo una y otra vez tenían nostalgia de las cebollas que comían en Egipto. Y nos dice, aprende la lección. El Antiguo Testamento tiene que ser como un libro de la vida en el que los pecados de nuestros antepasados tienen que ser lección de vida para nosotros. Pero parece el hombre moderno que se ha separado de este Antiguo Testamento y no quiere saber la lección. La idolatría, esa tendencia de hacerse dioses, esos nuevos dioses que tenemos hoy día, la música, los vicios, dioses modernos que hay por todas partes, ¿no? El teléfono, el internet, el deporte también se ha hecho un dios. Incluso a los estadios les dicen templos, ¿no? Santuarios. La idolatría, esa tendencia de hacerse dioses que pudiéramos tocar y palpar, es esa dificultad que tenemos de ser los seres humanos un poco más espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacerlo todo a nuestra imagen y semejanza. Esa tendencia que tenemos a la idolatría nos dice, recuerda que eso de hacer un becerro de oro para adorarlo, en vez de adorar al Dios verdadero en espíritu y en verdad, eso está mal. Nos cuesta entenderlo y por eso hacemos un becerro de oro y ponemos nuestro corazón en él. Recuerda tal cosa, aprende de la piedra donde tropezaron tus antepasados. Lo que nos dice el Antiguo Testamento. Es una lección de vida y al mismo tiempo es una evocación continua de los bienes de la salvación. Aquí hay que prender este semáforo en rojo para que no caigamos nosotros en lo mismo. Si nuestros antepasados fueron idólatras de ese becerro, nosotros no. Adoraremos al único Dios en espíritu y en verdad con todo nuestro corazón, pero no a un becerro. Y termina el número 129 del Catecismo diciendo, según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Esto es una frase de esas fulminantes, típicas de San Agustín, ¿no? Él quiere y tiene ese don, ¿no?, de resumir grandes temas, incluso complicados, en una sola frase. Pues aquí está el resumen de todo lo que hemos hablado de hoy, ¿no? El Nuevo Testamento, en él está escondido el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el Antiguo se manifiesta. Por último, el número 130 del Catecismo, y no lo explicaremos porque mañana hablaremos un poco de él, solo haremos lectura, ¿no? La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todo. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo,
no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Pero nos quedamos con esta primera parte, ¿no? Cuando Dios sea todo